¿Alguna vez te has preguntado por qué todos a tu alrededor parecen estar recibiendo sus bendiciones, avanzando y subiendo de nivel, mientras que tú te sientes estancado? Es una sensación desconcertante, ¿verdad? Te preguntas, ¿es que hay algo más, algo que no estás viendo, que podría estar frenando tu progreso y tus bendiciones? Pues te diré que efectivamente lo hay. Y hoy vas a descubrirlo. Te diré que un gran obstáculo en nuestro camino hacia adelante es la duda. Pero, ¿qué es realmente la duda? La duda es esa sensación de incertidumbre, esa sensación de falta de confianza que te invade a veces. Para un cristiano, dudar es particularmente grave porque implica una falta de fe en Dios y en su palabra. Esta duda no es trivial. Es un problema serio que impide que muchas personas experimenten plenamente las bendiciones de Dios. Se preguntan, buscan desesperadamente respuestas y finalmente se desesperan. Buscan un plan detallado de cómo, cuándo, por qué y dónde. Pero Dios no funciona así. Dios está esperando que demos un paso de fe en la incertidumbre, para mostrarnos que sus planes son mayores que cualquier duda que podamos tener. Piénsalo durante un momento. Si la duda es lo que te mantiene estancado, ¿qué maravillas podrías desbloquear en tu vida si decidieras confiar plenamente en Dios sin necesidad de tener todas las respuestas? La verdadera fe no requiere un itinerario detallado. La verdadera fe requiere confianza. Entonces, la pregunta que realmente deberías hacerte es la siguiente. ¿Estás listo para dejar de lado tus dudas y verdaderamente confiar en que Dios tiene un plan para ti, incluso cuando no puedes ver el camino completo frente a ti? Dios trabaja con tu fe. Hebreos 11:1 dice que la fe es la seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no necesita ver para creer, pero la duda quiere ver antes de creer. La fe no necesita detalles de cómo, cuándo, dónde y quién, solo necesita saber que esto es la voluntad de Dios y actúa. Pero la duda quiere un mapa, el plan detallado, antes de cualquier acción. Un cristiano con dudas pregunta cosas como ¿dónde estaba Dios cuando esto sucedió? Pero la fe se aferra a Mateo 28:20, que dice lo siguiente: enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y sepan ustedes que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El diablo es una de las fuentes más potentes de duda. Él te hace dudar de la palabra de Dios, del plan de Dios y de sus promesas. La duda obstaculiza tu relación con el Señor, te desanima, te hace cuestionar si Dios realmente provee, si aún puede sanar o protegerte. Esto es obra del enemigo, que te hace concentrarte en tus problemas en lugar de en Dios. Si nos dejamos llevar por la duda y no nos mantenemos firmes en la fe, ¿cómo vamos a experimentar la alegría de ser bendecidos por Dios? La duda puede ser justo lo que bloquea tu próximo avance, porque has puesto condiciones y limitaciones al Señor. Así que te animo a luchar y superar la duda a través de la fe. Cuando alimentas tu fe, la duda desaparece, la incredulidad se destruye. Además, la gente a menudo bloquea su propio progreso o bendición porque intentan hacer las cosas a su manera. Como humanos, tendemos a querer hacer las cosas a nuestro modo y en nuestro tiempo. Sin embargo, la traducción amplificada de Isaías 40:31 dice que aquellos que esperan al Señor ganarán nuevas fuerzas, se elevarán con alas como águilas, correrán y no se cansarán, andarán y no se fatigarán. Lo de esperar significa que las cosas no están en tus manos, que no tienes el control. Hay una sala de espera en el consultorio del médico, un área de espera en el aeropuerto. En todos estos lugares no tenemos voz ni voto, simplemente tenemos que esperar. Pero por alguna razón, cuando se trata de esperar en Dios, pensamos que podemos saltarnos el proceso y hacer las cosas a nuestra manera. Entonces, en lugar de esperar a que Dios te dé la oportunidad correcta en el momento correcto, te metes en una mala situación todo porque no pudiste confiar en Dios en la sala de espera. Lo mismo se puede decir de elegir pareja.
En vez de esperar pacientemente por una persona piadosa con quien casarte, te emparejas con alguien que no comparte tus creencias solo porque temes esperar y perderte de algo. Al hacer esto, estás bloqueando tu propia bendición. Hay una bendición en esperar en Dios y creo que debemos aprender a esperar. Deja de ver la espera como algo pasivo y aburrido. No estás indefenso cuando esperas en el Señor, más bien, esperar significa que estás en paz con el plan de Dios, estás de acuerdo con su cronograma. Así descubrirás que nunca te beneficiarás a largo plazo cuando decides actuar por tu cuenta. Sin embargo, aquellos que esperan en el Señor, aquellos que ponen su confianza y fe en Él, seguramente verán la bondad de Dios. Ahora verás que una de las razones por las que la gente a menudo bloquea su propia bendición tiene que ver con la inconsistencia, la tendencia a empezar y parar en su relación con el Señor. Ser inconsistente es vivir una vida de contradicciones. Hebreos 13,8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Esto significa que Cristo nunca cambia, siempre es consistente. Así que, como creyentes, si queremos recibir todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros, si queremos experimentar los avances y victorias que son nuestros en Cristo, entonces debemos ser consistentes. Debemos ser consistentes en nuestra vida de oración, en meditar en la palabra de Dios, en vivir una vida de pureza. Tener un pie adentro y otro afuera es señal de un creyente tibio. Sin embargo, te animo a ser consistente en tu caminar con Dios, en rechazar los avances del diablo. Todos podemos aprender de Daniel. Daniel oró durante 21 días antes de recibir una respuesta de Dios. Eso es consistencia. 21 días de oración constante, esperando sinceramente una respuesta de Dios. Todos podríamos beneficiarnos de tal consistencia. Un avance siempre viene con la consistencia, con un cierto nivel de dedicación en tus acciones día tras día. Si estás ahí preguntándote qué está bloqueando tu avance, ¿podría ser tu inconsistencia con Dios? Un día estás devoto, al siguiente no te importa tanto, o un día estás encendido y al siguiente, frío. Te animo a ser consistente para lograr el avance, a servir al Señor fielmente. Tu avance está en esto. Y para todo hombre, mujer, niño y niña escuchando. Vence la duda en tu vida sumergiéndote en la palabra de Dios. Medita en la Escritura, inunda tu mente con ella. Al hacer esto, continúa esperando pacientemente en el Señor. Espera en el Señor y Él renovará tus fuerzas. Y, finalmente, sé consistente. Está completamente comprometido con Cristo. Quiero hablarte sobre la fuerza de un creyente. Todos podemos recordar un momento o situación cuando alguien en nuestra vida demostró fuerza. Y no hablo de fuerza física, como un padre que carga a sus hijos en un brazo y las bolsas de la compra en el otro. Hablo de verdadera fuerza, la que se ve cuando ocurre un desastre, cuando un huracán o tornado destruye la casa familiar, arranca las paredes, rompe las ventanas y no deja nada en pie, pero aún así, la pareja que aparentemente lo perdió todo sale alabando a Dios por haber sobrevivido. Eso es fuerza. Pienso en José, después de tal traición de sus hermanos, tal vileza de su propia sangre, Él los perdonó. Ellos lo dejaron por muerto y Él los perdonó. No sé si realmente entiendes el nivel de fuerza y gracia que se necesita para hacer eso, porque si hubiera sido un extraño el que te dejara en un pozo para que terminaras en esclavitud o murieras. Quizás tú podrías soportarlo, pero cuando tu propia familia te hace algo malo, duele mucho más por la relación que tienen contigo. Aún así, José recibió la fuerza para perdonar y lo hizo con gracia. No fue un simple te perdono sin más. Génesis 50, 19-21, dice que José les dijo a sus hermanos que no temieran, porque él no se ponía en lugar de Dios. Aunque sus hermanos tuvieran malas intenciones, Dios lo usó para bien, para salvar a muchas personas. Así que les aseguró que les proveería y los trató con amabilidad. José hablaba desde una posición de fuerza dada por el Señor. Perdonar algo así no es algo que puedas hacer solo,
necesitas gracia. Por eso, creo que todos nosotros, sin importar nuestra denominación, ya sea católica o bautista, debemos fortalecer nuestra confianza en el Señor. No despiertas un día con la fuerza y la confianza para enfrentar un Goliat. Ni siquiera David pudo hacerlo sin más. La Biblia dice en 1 Samuel 17, 34-36, que David, siendo pastor, enfrentó leones y osos antes de enfrentarse a un gigante guerrero. Dios lo puso a prueba para construir su fuerza, y creo que Dios hace lo mismo con nosotros. El Señor nos lleva por diferentes pruebas en la vida para fortalecernos. Una prueba aquí para fortalecer tu fe, otra para que leas más la Biblia, otra para mejorar tu vida de oración. Cada prueba tiene un propósito y sirve para construirte en el Señor. Trabaja en tu paciencia si es lo que necesitas o en humillarte si el orgullo te está estorbando. Y te digo, a través de todas estas pruebas aprendes a confiar de verdad en Jesús. Esa es la verdadera fuerza. David pudo enfrentarse a Goliat porque confiaba en Dios, eso era su fuerza. José pudo perdonar a sus hermanos porque confiaba en que Dios convertiría el mal en bien, esa era su fuerza. Moisés pudo enfrentarse al faraón porque confiaba en Dios. Así que, si te sientes impotente en tu situación, hasta que no confíes en Dios, no tendrás una fuerza real y duradera. Confiar en Dios te da valentía, tenacidad y coraje. Cuando Pedro caminó sobre el agua, fue porque confiaba plenamente en Dios, las leyes de la naturaleza no importaban. Pero en el momento en que su confianza flaqueó, empezó a hundirse. Los más fuertes son los que confían plenamente en Dios. Job no podría haber permanecido fiel a través de sus pruebas sin confianza total en Dios. Abraham no habría estado a punto de sacrificar a su único hijo, su milagro, si no confiara en Dios. Así que, ¿tienes verdadera fuerza? ¿Confías en Dios? Yo estoy orando por una fe sin límites. Quiero creer con todo mi corazón y alma, con cada fibra de mi ser, que Dios puede hacer lo imposible. Él puede usarme para su gloria, puede sanarme de las cicatrices de un pasado doloroso. Deseo tener una confianza sin límites, una fe sin barreras. Así que, si leo en la Biblia que Dios luchará por mí y yo solo debo mantener mi paz, no tendré duda alguna de que, sea contra un espíritu demoníaco o el mismísimo diablo, Dios luchará por mí. Por eso, te animo a que confíes en Dios plenamente, sin cuestionar, sin calcular, solo confía. Recuerda, cuando el espíritu del miedo intente entrar en tu vida, recuerda estas palabras: eres de Dios y en Él no hay miedo. El miedo viene del opositor, del diablo, que se opone a todo lo que es de Dios. Debemos ser conscientes de que donde Dios representa victoria, triunfo, valentía, paz y amor puro, el diablo representa miedo, ansiedad, preocupación, todo lo que intenta desviarnos de Dios. Jesucristo es la luz pura, el camino, la verdad y la vida, mientras que el diablo es oscuridad, engaño y el padre de las mentiras. La Biblia nos dice que no nos ha dado un espíritu de miedo, sino de poder, amor y mente sana. El poder vence al miedo, en el amor perfecto de Dios no hay miedo, y una mente tranquila es totalmente opuesta a una mente temerosa. Jesús prometió en Hebreos 13, 5, que nunca nos dejará ni nos abandonará. Quizás tengas dinero, pero no te salvará, no comprará vida eterna ni otro minuto aquí en la tierra. Pero si tienes a Jesucristo, tienes la eternidad en el cielo. Nada en esta tierra promete nunca dejarte, pero Jesús sí, y ha prometido estar contigo hasta el fin del mundo. Hoy, incluso si lo pierdes todo, sigues siendo bendecido más allá de toda medida por esa gran promesa. Prefiero tener a Jesús que oro o plata, porque me amó incluso cuando era pecador, me amó a pesar de mis pecados, mis errores, y no se detiene por mis muchos defectos. Eso es gracia. Es importante examinarte a ti mismo con el estándar de Dios y su palabra. Pregúntate qué cosas impías toleras, en qué conversaciones impías participas, qué pensamientos impíos albergas.
Si nos evaluamos y corregimos honestamente, no seremos juzgados. Este tema de autoevaluación y autocrítica es crucial si queremos vivir una vida que agrade al Señor. Como cristiano, ¿qué persigues? Tu prueba será un testimonio para que otros vean cómo también pueden superarla. Te digo que ya estás equipado con lo que necesitas para sobrevivir y superar esto. Tienes lo necesario, tienes más que suficiente. Declara que eres más que un conquistador, que has vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de tu testimonio. Hay poder en la sangre de Jesús, y sus planes para ti son de prosperidad, planes buenos para darte esperanza y futuro, porque eres importante para Dios. Empieza a ver el valor en tu vida a través de la palabra de Dios. Dios está tratando de decirte que sí, eres importante. Puedes superarlo si te aferras a Él, a su palabra y promesas. La tormenta que enfrentas podría ser Dios diciéndote que necesita que pases por esto por una razón específica y en esta temporada en particular. Así que, antes de buscar soluciones en otro lado, recuerda que en Jesús tienes a alguien que mueve montañas, un Dios que hace milagros, un Dios que encuentra soluciones donde parece que no las hay. Nada es imposible para Dios. Te animo a asegurarte de estar arraigado en Jesucristo, asegúrate de estar anclado en quien murió y resucitó. Asegúrate de que tu esperanza, tu fe, estén construidas sobre la firme fundación que es el Hijo de Dios. Toma el ejemplo de Daniel en la Biblia, aunque fue lanzado al foso de los leones, su fe era inquebrantable porque estaba anclado en Jesús. Mira a Pablo y Silas, golpeados y encadenados en una prisión oscura, pero aún así, encontraron la fe para orar y alabar al Señor a medianoche. ¿Por qué? Porque sabían que aquel en quien estaban anclados era más grande que sus circunstancias. Sabían que Jesucristo era más grande que esas cadenas, que cualquier castigo que enfrentaran. Así que, incluso si todas las probabilidades están en tu contra, sigue confiando en el Señor y Él se levantará contra el enemigo. Gente de Dios, no se sientan derrotados en su corazón ni en su mente, no importa lo que enfrenten. Manténganse anclados y fijos en Jesús. La prueba que enfrentas puede no ser como Pablo y Silas en prisión, puede que no sea un foso de leones hambrientos, pero tu situación puede parecer igual de desesperanzada e intimidante. Sin embargo, cuando estés en medio de la dificultad, cuando no tengas a dónde ir, no te dejes mover. Sé inquebrantable en tu fe porque tienes las promesas de Dios en las que apoyarte. Sé inquebrantable porque tienes al Espíritu Santo que será tu fuerza y tu ayuda.